Bueno, buenas noches. Perdonen que no hable desde el estrado, pero prefiero hacerlo desde la mesa. Me siento más cómodo en esta posición, sin perjuicio de que Ana estaba muy linda allí. Lo que es ser la única dama en la Yo no voy a hablar demasiado del tema de los palestinos y de Israel. Es un tema inagotable que tiene más de 100 años, desde aquellos días en el siglo XIX en que se alzó la posibilidad de construir un país, un Estado en las desérticas praderas de lo que era Palestina en aquel tiempo. Hasta hoy ha pasado mucha cosa, ¿verdad? Pero yo tengo la sensación, y cada día esa sensación se va afirmando en mí, que el problema del Medio Oriente es un problema bastante más grande que el problema de Israel y Palestina. Esto no de Israel y los árabes, y los palestinos, bien digo. Esto no significa disminuir en nada ese conflicto, la importancia que tiene, el hecho de que los periódicos estén permanentemente redundando en lo que significa que la humanidad esté viendo día a día ese enfrentamiento. Pero tengo la impresión que como tema político, como tema que tiene que ver con nuestro futuro humano, fíjense lo que estoy diciendo, como el futuro de la humanidad está radicado en este momento en el Medio Oriente y de alguna manera excede el conflicto entre árabes y palestinos, entre palestinos e israelíes. El Islam como ustedes saben, es una religión que tiene tantas versiones como lecturas. Esta no es una particularidad del Islam, es una particularidad de todas las religiones. Las religiones se pueden leer como un mensaje de paz, se pueden leer como un mensaje de guerra, se pueden leer como un enfrentamiento social, se pueden leer como una promesa de futuro, se pueden leer como una promesa inmediata y sobre la tierra. El Islam admite todas estas lecturas, pero desgraciadamente desde hace unos 100 años tiene una lectura mayoritaria o por lo menos muy notoria de enfrentamiento muy fuerte con los valores occidentales, con el cristianismo, con el judaísmo. Y es ese conflicto, es ese enfrentamiento el que verdaderamente me preocupa. ¿Por qué pasa esto? Esto me parece que es una interrogación que tendríamos que hacernos todos. ¿Por qué el Islam, que en definitiva es una religión del libro, es una religión fundada en la Biblia, que tiene tanto que ver con el cristianismo y con el judaísmo, que además lo admite específicamente, lo dice? ¿Por qué se ha transformado en esta figura tan amenazante, tan belicosa, tan terrible, como nos contaba Ana, que estropea la vida cotidiana del mundo, no solo de Israel? En Israel se sienten los cohetes, se sienten directamente. Aquí se sienten a través de ese estado continuo, ¿verdad?, de enfrentamiento que tiene la civilización occidental con el Islam. Fíjense que es duro decir que el Islam es esto, el Islam es aquello. Yo por eso les dije previamente que el Islam es la forma en que se lee. Pero lo que ocurre es que se está leyendo con mucha frecuencia, con mucha intensidad y de manera cuantitativamente importante de la peor manera. Se está leyendo como un terrorismo. ¿Por qué pasa esto?, preguntaba. Bueno, el Islam llegó tarde a la modernidad. El Islam se ha frustrado como Estado, el Islam ha sido incapaz de lograr eso que logró el cristianismo, que fue tan importante. Hablo del catolicismo más que del cristianismo específicamente, que fue separar el Estado de la religión. Si no se separa el Estado de la religión es la que dicta la política, y la política de las religiones es la política de la verdad. Y la política de la política es la política de lo justo y no de la verdad. Desgraciadamente, cuando las religiones intentan, procuran y se desarrollan en función de ocupar el lugar del Estado, pasan cosas normalmente muy desagradables. El gran logro, me parece a mí, de
del catolicismo, del cristianismo en general, en cierta medida también, aunque en un grado menor del judaísmo, fue haber logrado separar ambas cosas, separar la política de la religión. Lo grave es que en este momento nos enfrentamos con un desafío que proviene de una religión que se ha transformado en una política. Al-Qaeda, Al-Nusra que tú citabas, Hamas, la yihad, son todas manifestaciones de lo mismo, de esta creencia de estar en lo justo, de saber cuál es la verdad, dónde está, qué es la verdad. Cuando una religión domina la política, sabe dónde está la verdad política. Y entonces aquello que es cambio de opiniones, que es diálogo, que es razón, se transforma en un totalitarismo, y de un totalitarismo al terrorismo hay un paso muy pequeño. Yo creo que esto es lo que está pasando en este momento en el Medio Oriente. Y si no concebimos el conflicto entre árabes y palestinos en el centro de este conflicto, como una manifestación más de este conflicto, va a ser muy difícil poder entenderlo, y también va a ser muy difícil poder llegar a una solución. Desgraciadamente para palestinos e israelíes están envueltos en un paquete donde son tantas las variables que intervienen que es muy difícil llegar a una solución. Pero hay una variable que, insisto, es la variable absolutamente fundamental, que es este Islam tardío en la modernidad, frustrado, enojado, perseguido por sus propias sombras, por sus propios complejos, que ha decidido comenzar una yihad, una lucha contra Occidente. Occidente tiene mil problemas y de alguna manera alguna responsabilidad tiene también en este atraso del Islam, sin duda que lo tiene, en este atraso de los pueblos árabes, en este atraso de pueblos no árabes que adhieren al Islam. Pero desgraciadamente el problema está planteado y está planteado en esos términos. El futuro, no solo les decía, de Israel, sino de la humanidad en sí misma, está de alguna manera planteado en este enfrentamiento entre un Islam insurgente, un Islam que se ha convertido en gran medida en terrorista. Han hablado de un 15% de sujetos que aprueban y que defienden, ¿verdad?, las políticas terroristas. Bueno, caramba, un 15% es un porcentaje muy grande. Se piensa que en el 2030 en Europa va a haber alrededor de 45 millones de islamitas, y los islamitas que están en Europa no son los más pacíficos ni los más adheridos a soluciones de paz. Al contrario, los hijos de esa generación que emigró a Europa son precisamente una de las vanguardias de los movimientos más extremistas. De modo que la esperanza hay que mantenerla siempre. Israel ha dado pasos importantes en ese sentido. Desde el 48 hasta aquí hemos visto muchos pasos en dirección a la paz. También algún gobierno israelí ha dado un paso contrario y se ha alejado de la paz. Me parece que corresponde decirlo, aunque no sea agradable escucharlo. Pero ese formidable pueblo que es el pueblo de Israel, los judíos que hace 2000 años que están esperando tener una tierra, tienen todo el derecho de tenerla. De manera que hay una premisa que es absolutamente ineludible cuando nos planteamos el problema de árabes y palestinos dentro de este paquete del cual les hablaba recién, y que es la irreversibilidad absoluta del Estado de Israel. ¿Cuál es la legitimidad jurídica de Israel? La legitimidad jurídica de Israel son haber vivido en esa tierra, haber mantenido una presencia constante en la misma, haber sido capaz de perseguir el sueño de reconstruirla durante 2000 años, haber ganado también las guerras que ganó. Yo no creo que militarmente se pueda hablar de un derecho de conquista, pero sí creo que la voluntad mantenida durante tanto tiempo y manifestada en el campo bélico también vale, de manera que si estas razones
no fueran lo suficientemente fuertes desde el punto de vista jurídico, no tengan ninguna duda que lo son en aquello que se asienta el derecho, que es la moral. Israel tiene el absoluto, total y completo derecho en mantener, en preservar y en potenciar el Estado de Israel. 2000 años o 3000 años lo avalan, ¿verdad? Y la legitimidad jurídica y la legitimidad moral hacen que ese Estado sea absolutamente irreversible. De manera que yo termino diciendo que más allá de los accidentes, más allá de estas terribles cosas que nos pasan, que 4 rabinos son atacados en una sinagoga, que el Islam parece tener una fuerza indetenible, que el Estado Islámico parece expandirse, que Occidente parece tener poca resolución para detenerlo, tanta resolución para algunas cosas y tan poca para otras. Todo eso pueden constituir elementos negativos, pero a la larga el Estado de Israel no va a ser destruido y el Estado de Israel va a prosperar en las tierras de la antigua Palestina, lo cual no significa que no sea también imperativo la creación de un Estado palestino. Cualquier solución que tenga este conflicto pasa por esas dos premisas que son las fundamentales. Irreversibilidad absoluta del Estado de Israel. Quien sueñe que Israel puede desaparecer del mundo está equivocado y está yendo contra una aspiración de 3000 años o 2000 y pico de años desde la expulsión de los judíos de Israel hasta ahora. Y quien piense que puede haber una solución que no pase por la creación de un Estado palestino, también se equivoca, y se equivoca gravemente. Gracias.